Ok, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra clase más. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro del diplomado, pero antes de comenzar con otro tema, me gustaría que hiciéramos una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Recordemos que ya les compartí el documento de declaración de Madrid y es momento para que podamos compartir qué nos llamó la atención del documento, qué parte no entendí, un punto interesante que me ha llamado la atención. Me gustaría muchísimo que pudieran compartirnos hoy en clase cuáles son los puntos importantes dentro del artículo que ya les envié, ¿vale? Los escucho. No, qué participativos andan hoy, en verdad. A ver, pues bueno, debido a que hay muchísima participación hoy, yo voy a escoger quién quiero que nos dé su aportación. Karina, aprovechando que estás con la cámara prendida, a ver, compártenos un poquito. ¿Qué fue lo que leíste en el documento? ¿Algo que te ha llamado la atención? ¿O algo que tú hayas dicho, sabes qué? No entendí nada, ¿no? Me gustaría que nos compartieras un poquito. Rayos, la siguiente voy a quitar mi video. Ay, no. Nah, es broma, es broma. Eh, pues algo que, o sea, sí me llamó la atención y sobre todo como que fue nuevo para mí, fue sobre todo las dosis. ¿Por qué? Porque en la clínica que yo trabajo se manejan unas dosis totalmente diferentes. Entonces, desde que lo vimos en la clase con la presentación, fue como, ¿qué? ¿Qué le estoy poniendo a mis pacientes entonces? Entonces, creo que esa fue una de la parte del tema que más me llamó y sobre todo pues me interesó porque, como mencioné al inicio del curso, obviamente lo que no quiero es hacerle más daño al paciente. Y al darnos los datos que usted nos estaba dando, sí fue como de que, que he hecho todo este tiempo. Ajá. Entonces, sin duda creo que es la parte que más como que me interesó. Claro, todo lo demás que vimos también estuvo muy interesante, pero sin duda fue una de las cosas como que más me llamó por eso, porque me di cuenta que yo estoy poniendo unas dosis totalmente diferentes y que también entiendo ahí un poquito los efectos que algunos de mis pacientes han tenido con las terapias y que yo decía, bueno, es normal, porque cuando a mí me capacitaron, me dijeron, es normal que sientan esto o es normal que pase lo otro. Entonces creo que sin duda esa fue la parte que más me llamó. Ok, muchas gracias. Eso fíjense que sí es muy común, ¿eh? O sea, y me pasó a mí también. Yo cuando empecé a trabajar el ozono, igual fue de manera empírica, de cierto modo, ¿no? Muchas clínicas, o sea, te dicen, ok, yo trabajo ozono, pues fíjate que es acá, entras acá y lo haces así en la máquina. Y tú dices, ah, sencillo. Y muchas veces desconocemos como toda la metodología del por qué se hace así. Y claro, algo que es muy común dentro del ozono es el tema de las dosificaciones. Hay dosificaciones que yo aplico, que hay personas que van a decir, ¿sabes qué? Está muy alto, o hay quienes van a decir, está muy bajo. Si nos vamos a lo que nos dice la Declaración de Madrid, claro, no digo que no, por algo existe ese documento que nos respalda de, pero en tu caso, Karina, compárteme, ¿sientes que lo que maneja Declaración de Madrid son dosis muy altas o muy bajas? No, al contrario, siento que son como más bajas a lo que yo manejo en la clínica. En la clínica, por ejemplo, para PRP iniciamos con 30 y va incrementando de 5 en cada sesión. Entonces, imagínense, puede llegar hasta 60. Y cuando a mí me capacitaron, me dijeron, no puede pasar por encima de los 60, porque si no se causa un daño al paciente. Y yo dije, ah, bueno, entonces simplemente no pasar de 60. ¿Y cómo mido ese, como el límite? No, pues tú consideras al paciente, o sea, tú vas viendo si lo tolera. Entonces era como, ah, ok, y yo me quedé con esa idea, ¿no? Entonces, ahora entiendo después del artículo, ¿no? De ponerle a un paciente, de pasarlo de 30 a 35 y, ay, ¿sabe qué, señorita? Como que me sentí raro, como que me mareé, como Sí. que, ay, pues me sentí mal. Ah, sí, es normal, porque a mí me dijeron que era normal. Ok, claro. Fíjate, sí, yo igual
comparto el tema de que siento que las dosificaciones de Declaración de Madrid se me hacen muy bajas, pero fíjate que es muy curioso. Yo casi no aplico un 30, yo, en mi experiencia. Es muy raro que yo aplique un 30. Voy a apagar mi cámara porque como que se está trabando mi internet, ¿vale? Pero aquí sigo. Mm, 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 mm. ¿Ahí todavía me escuchan? Sí. Sí, Ok. Ok, sí, les decía, es muy raro que yo trabaje un 30 en un PRP, en una sistémica, porque yo en lo personal, a mí se me hace un poquito alto, ¿no? O sea, mi máximo en una sistémica, por ejemplo, es 28. Y yo ya siento que es muchísimo, yo, ¿no? Cada institución maneja como sus propias regulaciones o manuales y demás, y es totalmente válido. Si te ha funcionado, pues quiere decir que está, pues que funciona, ¿no? Que no genera tanto daño. Pero un dato muy importante, ahorita que haces mención del PRP, no podemos poner una dosis demasiado alta en un PRP porque oxidas todos los componentes de la sangre. Entonces, en ese aspecto sí hay que tener un poquito de cuidado. Y más adelante lo vamos a ver, y era algo que les decía en la clase pasada. Muchas veces la literatura nos dice una cosa, pero en la parte clínica es otra cosa totalmente distinta. Les digo que así me pasó a mí, yo empecé a dedicarme a eso de manera empírica antes de estudiarlo, y yo decía, cuando lo empecé a estudiar, yo dije, ay, como que no conectan las dosis que yo trabajo con lo que dice el libro. O sea, siento que el libro se me hace muy poco. Entonces, es totalmente válido. ¿Por qué? Porque así como hay en ozono, hay en fármacos y hay en muchísimas terapéuticas que probablemente la literatura te diga, ¿sabes qué? Es más o es menos, pero tú en tu propio consultorio o en la clínica te vas dando cuenta de que no, que puede variar, puede cambiar según dependa el tipo de paciente, según su objetivo también. Y algo que es muy importante mencionar es que todos los generadores de ozono tienen como, entre comillas, la misma potencia. Pero si les soy muy honesto, yo una vez hice una comparativa con de dos marcas distintas, y uno de una marca lo sentía muy potente. Supongamos una dosificación de 21. Cargué una de 21 de un generador, y del otro generador volví a cargar 21, y de uno la sentía más potente que otro. También eso tenemos que tomar en cuenta porque hablando de marcas de generadores de ozono, hay muchísimas marcas de generadores de ozono. Y así como zapatos o cualquier cosa, utensilio que trabajemos, hay marcas, evidentemente también va a haber calidad. Entonces, muchas veces es por eso que en instituciones manejan dosificaciones totalmente distintas, porque a lo mejor, un ejemplo, en el consultorio de Karina, su generador es muy bueno y trabaja tal dosificación. Y en mi consultorio quizá mi generador no es tan bueno y por eso necesito meterle más dosificación para llegar a un resultado, ¿vale? Entonces, si bien es importante revisar la Declaración de Madrid, pero si les soy muy honesto, muchas cosas sí pueden ir cambiando en la parte de la práctica o en la parte clínica, ya que va a depender mucho del paciente y de sus necesidades, ¿vale? Pero muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? A mí también me agradó leer el libro porque, Ajá. o sea, bueno, cuando yo empecé manejaba como una dosis estándar para todo, o sea, para infiltraciones, para sueros, para insuflación rectal, y realmente pues también es importante saber que tienes que ir en algunos casos escalonando la dosis y en otros casos ir disminuyendo también la dosis y a qué concentración pues puede ser como inmunomodulador, antiinflamatorio, entonces también eso me pareció bastante bueno. Ok, muchas gracias. Sí, justo. Vamos a tomar como referencia el loop que les enseñaba la clase pasada, que prácticamente podemos subir, podemos bajar dosis, podemos mantenernos en medio, volver a subir, volver a bajar, y todo va a depender de la respuesta que tenga el paciente ante la dosificación que estamos aplicando. Entonces, claro, fíjate que es muy común. Yo igual lo llegué a aplicar. Yo decía, las intraarticulares, 21. Y si no, 22. Y subía a 24. De ahí 26, ¿no? Una pues antes, cuando recién empezaba, decía todos 18. Pero después, cuando te empapas un poquito más de la literatura, de fundamento, dices, ok, ya vi que puedo bajar o puedo ir
o puedo bajar, al contrario, la dosificación, y como menciono, todo va a depender de la respuesta que podamos obtener del mismo paciente. Entonces, vamos a irnos dando cuenta, creo que la mayoría ya se dedica a esto y entre comillas es un poquito más fácil, que muchos protocolos van a cambiar. O sea, la literatura dice una cosa y en su clínica probablemente hagan otra cosa distinta. Les recomiendo que traten de fusionar lo que veamos en clase, lo que hagan en su clínica, para poder llegar a un buen resultado, ¿no? Ahora sí que hablando de ozono, hay tantos precursores, investigadores, científicos, bibliografías, y muchas veces era lo que decíamos al principio, ¿a quién le creo, no? Es que él dice una cosa, él dice otra cosa, entonces mi consejo es que tomemos como elementos que para ustedes digan, ok, el profe me enseñó esto, considero que es muy importante, lo fusiono con el antecedente que yo trabajaba en mi consultorio, ¿vale? Para poder llegar a un resultado más óptimo y que podamos principalmente pues cubrir la necesidad del pacientito. Ok, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar, bueno, ¿alguien más quiere hacer una participación? ¿O continuamos? Ok, lo voy a tomar como un continuemos. Ok. Vamos a hablar hoy del tema estrés oxidativo, ¿vale? Es un tema muy común que últimamente ha sonado mucho el estrés oxidativo. Creo que la semana pasada platicábamos un poquito de que tenía relación con envejecimiento celular, ¿no? Y todo esto va a llevar relacionado órganos, factores intrínsecos, factores extrínsecos que nos van a conllevar a este estrés oxidativo, ¿no? En la mayoría de las personas en las cuales podemos encontrar un estrés oxidativo es por factores extrínsecos. O sea, un factor extrínseco son factores de afuera, ya sea el tema de la contaminación, alimentación, tabaco, hábitos en general. Y es muy raro una persona que diga, yo tengo estrés oxidativo porque pues solito me salió, o sea, solito se produjo, ¿no? Siempre va a haber al menos un factor extrínseco que va a desarrollar un estrés oxidativo. Ok, voy a compartir mi pantalla y me confirman por favor cuando ya la vean. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, perfecto. Sí. Ok, les decía, vamos a hablar de estrés oxidativo y de la importancia de que podamos hacer una detección oportuna del mismo para empezar a trabajarlo. Evidentemente, un estrés oxidativo siempre lo vamos a trabajar con vías sistémicas, ¿vale? Vías sistémicas, tenemos 4 opciones principales: insuflación rectal, sueros ozonificados, autohemoterapia menor o autohemoterapia mayor. Si de cierto modo los escalonamos desde el menos, entre comillas, agresivo al más agresivo, hablando de concentraciones, podríamos decir que de las sistémicas, la presentación menos agresiva, podríamos decirlo de cierto modo, es un suero ozonificado. Eso es como el primero. En un segundo nivel encontraríamos una insuflación rectal, por ejemplo. En un tercer nivel, una autohemoterapia menor. Y en un último nivel, en un cuarto grado, de cierto modo, digámoslo así, encontraríamos la autohemoterapia mayor, ¿vale? Cada una, lo vamos a ver más adelante, cumple con objetivos específicos, pero es muy importante decir, ok, tú sí puedes empezar directo con una autohemoterapia mayor, tú entras primero con un suero, o tú con una menor. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo que puede llegar a pasar con un fármaco, ¿no? Todos hemos conocido a alguien que te dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que a mí me duele la cabeza todo el tiempo tengo dolor de cabeza. Y empieza tomando cada 8 horas paracetamol, ¿no? Una de 200. Y después sube de concentración a 500, y de ahí 800, y de ahí paracetamol combinado con ibuprofeno, y empieza a mezclar y a subir, y después el paracetamol ya no es cada 6 u 8 horas, ya es cada 2 horas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese paciente? De cierto modo, digamos, lo que podría generar resistencia, ¿no? El paracetamol ya no le va a hacer. Entonces,
va a querer más y más y más concentrado, o a lo mejor ya no va a ser una pastilla, van a ser 2 pastillas. ¿Y por qué hago mención de este ejemplo? Principalmente porque puede llegar a pasar lo mismo con el ozono. En cualquier presentación, créanmelo, intraarticular, sistémico, porque muchas veces la respuesta del ozono es inmediata, ¿no? Es por eso que muchos dicen, no, es que fíjate que el ozono para mí es milagroso. Y no, no es que sea milagroso, pero es de acción rápida. Hay casos en los cuales podemos obtener resultados a lo mejor en unos 3 días o en 2 días, pero usualmente los resultados son marcados muy rápido. Y a decir resultados no me refiero a curarlos, porque no quiero decir eso. Me refiero a que puedes sentir ligeros cambios tanto a nivel intraarticular como sistémico con una terapia de ozono. Entonces, me regreso un poquito. Cuando hablamos de estrés oxidativo, hay que saber de qué manera combatirlo. ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta de que tú necesitas un suero o tú sí necesitas una autohemoterapia mayor y todo eso tú lo vas a decidir con un buen análisis clínico, ¿no? Algo que siempre he dicho, hablando de estrés oxidativo, es principalmente el identificar los factores. ¿Por qué tienes estrés oxidativo, no? Y todo eso, pues claro, va a estar que va a entrar dentro de un análisis clínico integral. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es un proceso que se produce en nuestro cuerpo debido a un exceso de radicales libres y a la falta de antioxidantes para contrarrestarlos. El aumento de estos radicales libres y de oxígeno en nuestro cuerpo da lugar a que nuestras células se oxiden, afectando a sus funciones y dañándolas. Ahora, nosotros naturalmente tenemos radicales libres, ¿vale? Todos tenemos radicales libres y ahorita vamos a ver un factor intrínseco, perdón, que va a hacer que aumenten esos radicales libres. Genuinamente todos tenemos, ¿vale? Pero un estrés oxidativo lo vamos a encontrar cuando ya hay una elevación, ya hay demás, ya no hay un equilibrio de entre mis radicales libres y mis células, perdón, y antioxidantes, por lo cual voy a generarme una descompensación, voy a tener más radicales libres que un antioxidante. Entonces, cuando hablamos de causas de un estrés oxidativo, vamos a encontrar 4 elementos importantes. Punto número 1, ejercicio físico de alta intensidad. El resultado directo es un aumento directo a la oxidación celular. Y ahora, ¿esto de qué manera ocurre? ¿Ustedes de qué forma se imaginan que yo podría generar radicales libres haciendo ejercicio en alta intensidad? A lo que ustedes crean. O si alguien lo sabe, compártanlos. Olvidé que hoy andaban muy participativos, pero bueno, voy a asumir que no saben, ¿no? Ok. Podría ser por como, o sea, cuando se realiza ejercicio, pues se rompen fibras musculares y que sea debido a eso, pues sí, Ujú. al desgaste que existe. Al mismo desgaste, exacto, también tiene mucho que ver. Cuando hablamos de intensidad de Pudiera ser por la ejercicio, generación de ácido láctico, que hay un perdón, desbalance, perdón. hay un desbalance en la producción de ácido láctico. Se supone que el objetivo del balance o de la homeostasis en la generación de la cadena de electrones, el resultado final, aparte de los electrones que se producen, es la generación de agua. Pero cuando se ve interrumpido esto, tenemos la formación de los superóxidos, que es lo que comentabas ahorita. En lugar de tener la formación de un antioxidante, tenemos la formación de un óxido. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nos acaba de compartir el compañero un dato muy importante, ¿no? O sea, sintetizado, fácil. En lugar de producir naturalmente antioxidantes, generamos oxidantes. Entonces, un equilibrio que debemos de tener es entre radicales libres y antioxidantes. Se supone que tenemos que estar como en ese equilibrio, pero cuando hay un aumento es ahí donde podemos llegar a encontrar ese estrés oxidativo. Ok. Encontramos el entorno. Aquí ya estamos hablando de un factor extrínseco, como lo es la contaminación ambiental, el ser fumador activo o pasivo, son factores decisivos para el aumento del estrés oxidativo. Malos hábitos, tabaquismo y consumo de alcohol aceleran la oxidación celular. Y por último, la dieta pobre en antioxidantes.
el escaso consumo de frutas y verduras y de frutos secos. Ahora, todo esto toma sentido en características que muchas personas naturalmente lo hacen, ¿no? Todos hemos conocido, por ejemplo, a alguien que fuma mucho. Una persona que fuma demasiado, te vas a dar cuenta por la piel, por el olor, los dientes, ¿no? Esa sensación o visión que puedo ver del paciente como cansado, a lo mejor empieza con problemas en algún órgano de su propio cuerpo, o simplemente te dice, oye, es que sabes qué, todo el tiempo estoy cansado, todo. Y fíjate que desayuno un energetizante, de ahí como a las 11, fíjate que me tomo una coca y un cigarro para aguantar como a las 3 de la tarde. Ya a las 3, como no cocino en mi casa, me traigo al trabajo, digo, en el trabajo compro una torta de pastor y otra coquita. Y de ahí ya no como nada hasta las 9 de la noche que llego a mi casa, pero ¿qué crees? Que no sé cocinar. Entonces, pues voy por unos tacos y pues ahora ya no quiero una coca, quiero una cerveza, ¿no? Y me quedo viendo la tele toda la noche, como hasta las 3 4 de la mañana. Ya a las 4 me duermo, ya a las 7 me vuelvo a levantar y eso ocurre todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ese conjunto de hábitos que genera el paciente van a llevar a un estrés oxidativo. Si ustedes, si ustedes hicieran esa rutina que les acabo de decir, ¿qué características tendrían? O sea, ¿qué síntomas podrían tener ustedes debido a esos hábitos que aplicarían en su vida diaria? Falta de energía, aumento de Muy bien, peso, Cansancio extremo. muy bien, resistencia a la insulina, muy bien. ¿Qué más? estreñimiento o enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, muy bien. Ahora, si se dan cuenta de las características que acaba de mencionar el compañero, casi todo lo podemos trabajar, bueno, más bien todo lo podemos trabajar con ozono, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía al principio. Tenemos que evaluar los factores por los cuales el paciente está manejando un estrés oxidativo o tiene estrés oxidativo. En este caso, vamos a tomar los elementos que compartió ahorita el compañero. ¿Sabes qué? Fíjate que hago toda esta rutina que ya te platiqué y también estoy muy cansado, no puedo hacer bien del baño, tengo dolor abdominal muy continuo, como entre el epigastrio más o menos. Voy una vez al día al baño y hago muy poquito. Entonces, todas esas características que menciona el paciente, tú tienes que tomar como la que consideres más pesada o la de principal atención para comenzar a trabajarla. A lo mejor en ese paciente no me iría a una automoterapia mayor ni a una menor. Como el problema ya no nada más es sistémico, sino también local, pues bueno, la vía más rápida para empezar a trabajar es una insuflación rectal. Ahí voy a trabajar dos problemas. El problema local, que va a ser el tema de del estreñimiento, y el problema sistémico, que en este caso es el estrés oxidativo. Entonces, era lo que les decía, tienen que hacer un análisis completo de su paciente para decidir cómo entrar. No porque te diga esto, vas a decir, chin, no, pues si ya no tienes arreglo, te voy a meter una mayor. No. A ver, primero tenemos que hacer un buen análisis clínico para determinar, ok, eso a lo mejor con un suero nada más, o en este caso con el cuadro clínico que les comentaba ahorita. ¿Sabes qué? Empezamos con una insuflación rectal. Y así, de poco a poco, vamos a empezar tanto a tratar el tema gastrointestinal y el tema sistémico del estrés oxidativo. No sé si la clase pasada les comenté a ustedes que les comentaba de una alumna que se empezó a hacer insuflación rectal en la clínica de la escuela pues, para hacer prácticas, ¿no? Y ella era una persona que en su vida se había cuidado, o sea, nunca había ido al gimnasio, nunca ha hecho ejercicio, nunca ha hecho dieta. Y cuando empezó con las insuflaciones rectales, al principio las odió. O sea, me dijo, no, ¿sabes qué, profe? Me sentí fatal, tuve dolor de cabeza, me solté mucho el estómago. Y eso, ojo, también, puede que una insuflación rectal o te suelte del estómago o tengas estreñimiento, pero ya posteriormente pasa como al 1 o 2 días, el estreñimiento pasa. Ok, pero les decía, mi alumna me dijo, ¿sabes qué? Odié la insuflación rectal. Pero aún así, a pesar de que no, la sintomatología que ella tuvo posterior a la insuflación, me dijo, pero bueno, vamos a ver una segunda, a ver qué tal. En una segunda insuflación rectal,
dijo, bueno, tuve lo mismo, pero como a menor intensidad, ya no me sentí tan mal. En una tercera sesión, dijo, bueno, las características fueron mínimas, ya fue muy poquito. Y en una cuarta, ella ya no tuvo como reacciones adversas o manifestaciones clínicas tan marcadas, ¿no? Entonces, de cierto modo, muchos llaman la insuflación rectal como una terapia de desintoxicación, porque prácticamente te limpia, de cierto modo. Y algo que sí es muy importante mencionarles es que cualquier terapia sistémica, sea una mayor, sea una menor, o en este caso una insuflación rectal, es muy importante la alimentación posterior a la terapia de los 7 días. Muy importante, ya que como de cierto modo estás limpiando al paciente, lo primero que él consuma en esos 7 días va a ser lo primero que va a absorber. Si yo, Alejandro, estoy acostumbrado a comerme 10 tacos de pastor y voy a mi terapia y al siguiente día quiero ir a mis 10 tacos, probablemente esos 10 tacos me caigan muy pesados, ¿no? Entonces, es muy importante, lo vamos a ver más adelante, las sistémicas, pero que sepan que cuando trabajamos una sistémica, es muy importante valorar la alimentación posterior, mínimo 7 días. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Ok, perfecto. Manifestaciones clínicas que podemos encontrar en el estrés oxidativo. Ok, esos son 4 como puntos principales, no son los únicos. Realmente todo va a depender del factor principal por el cual el paciente tenga un estrés oxidativo. Encontramos piel envejecida, fuerza muscular, cambios físicos y problemas de memoria. Porque un estrés oxidativo no daña a un grupo de células en específico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Va a combatir casi todas sus células o gran mayoría de ellas. No es como que solo combata de una región las células. Vas a tener un estrés oxidativo sistémico en todo tu cuerpo. Claro que algunas características o manifestaciones clínicas van a ser más marcadas que otras. Y claro, como cualquier diagnóstico, no todos los pacientes van a tener las mismas manifestaciones y por ende el mismo plan de tratamiento no va a ser igual, va a cambiar totalmente distinto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo soy un adulto de 34 años, trabajo de guardia de seguridad, tengo turnos de 48 horas, un ejemplo. ¿Sabes qué? Tengo turnos de 48 horas, eh, como una vez al día, 2 si se puede, como muchas gomitas y muchos chocolates y cigarros para mantenerme despierto en mis guardias y soy diabético, ¿no? Con estas características que te acabo de describir, ¿cómo te imaginas al paciente? Visualmente, ¿cómo te lo imaginas? con cierto grado de obesidad, va a Ujú, tener la piel acartonada, ok, probablemente con arrugas, mm, coloración amarillenta de las mucosas, sobre todo por el cigarro, ujú. desgastado, hombros caídos por la falta de energía, acumulación de grasa sobre todo en abdomen, pero brazos o extremidades en general con poca masa muscular por lo del estrés oxidativo. Ok, muy bien. Probablemente hasta un tema vascular, ¿no? Algún tema de varices podría ser, insuficiencia venosa, por el tema de la alimentación, por las largas jornadas de pie. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a poner otro. Soy ama de casa, no trabajo. Tengo 4 hijos, en su mayoría adolescentes. Mm, sí hago ejercicio, salgo en las mañanas a caminar unos 30 minutos. Cada fin de semana mis hijos se van, yo me voy de fiesta desde el viernes, me voy de fiesta, viernes, sábado, domingo. Y pues bueno, prácticamente entre semanas sí me cuido, pero los fines no me cuido, pero nada más son los fines. ¿Cómo te imaginas a esa paciente? Creo que dependería de qué tanto bebe, de entrada de qué tanto debe y hasta qué horas. Pero en general yo diría que no tendría tanta obesidad, pero
sobre todo por el estilo de vida que lleva, que sale de fiesta los fines de semana. La piel también estaría afectada, sobre todo ojerosa y con problemas de estreñimiento, con problemas intestinales. Ok, Yo diré que serían las cosas que más comentaría las molestias que tendría la paciente. ok, muchas gracias. Ahora, ¿alguien descarta la posibilidad de que alguno de ellos dos no tenga estrés oxidativo? ¿O creen que los dos sí lo tengan? Yo creo que los dos lo tienen. Ok, entonces los dos tienen estrés oxidativo. ¿El plan de tratamiento sería igual? No, No, muy bien, gracias. Claro, el plan de tratamiento nunca va a ser igual. O sea, así hagan las mismas características o que diga, ¿sabes qué? Fíjate que somos íntimos amigos y hacemos lo mismo todo. Prácticamente no quiere decir que el plan de tratamiento va a ser igual. O sea, también vamos a tomar en cuenta el tema de enfermedades crónicas, la edad, la rutina, hábitos, algún tipo de apoyo farmacológico también. Son una anamnesis completa para poder determinar el tema del plan de intervención prácticamente, tu plan de tratamiento. Ahora, hay colegas que trabajan agua y aceite antes de trabajar cualquier sistémica, ¿no? O sea, antes de un suero, antes de una rectal, antes de cualquier sistémica, empiezan con algo por vía oral. Y es válido también. Eso principalmente cuando no encontramos un estrés oxidativo tan alto o cuando a lo mejor, pues sí, a lo mejor no tiene un estrés oxidativo tan alto y el paciente probablemente en su vida se ha puesto ozono, pues ok, lo empiezas a inducir poco a poco el ozono por vía oral. ¿De qué manera? Ahora, el agua ozonificada, por ejemplo, hay literaturas que te marcan igual concentraciones, pero usualmente yo doy el agua en dos presentaciones. Vamos a encontrar el agua ozonificada hecha en un generador de ozono automático y en uno manual. Acuérdense, la diferencia es que en el automático vamos a encontrar un generador individual, o sea, sin tanque de oxígeno. Y en un manual vamos a encontrar un generador con un tanque de oxígeno. Entonces, cuando yo trabajo el agua sonificada con un generador manual, yo la trabajo a 26 o a 28. ¿Alguien ya ha trabajado agua sonificada? No, nunca. no. Ok, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes tienen un generador manual con tanque de oxígeno, pueden empezar. Un amigo me regaña, me dice, no sé, te lo dime. Perdón, no escuché. Oh, que alguien se le prende su micro, ¿verdad? Ok. Les decía, el agua sonificada, cuando la trabajamos en un generador manual, la podemos empezar a trabajar a 26 o a 28, principalmente para hacer como un efecto detox, empezar como a limpiar al paciente. Y yo lo hago cuando el paciente tiene un ligero estrés oxidativo, pero nunca se ha puesto ozono. Entonces, le digo, ok, vas a empezar con una agüita sonificada, unas gotas de aceite. ¿Y de qué manera? Usualmente, lo que llega a pasar y es muy común en las consultas de ozono es que pues evidentemente van a la consulta y no conocen las contraindicaciones ni la planeación para poder empezar una terapia de ozono. Entonces muchas veces me pasa que van a la primera consulta y me dicen, oye, pues ¿qué crees? Que venía por mi terapia de ozono, pero en la mañana tomé un jugo de limón o tomé una tableta de vitamina C y se contradice, ¿no? Corta el efecto del ozono. Entonces, cuando no podemos empezar a meter una sistémica, a lo mejor le podemos dar al día siguiente una agua sonificada o a las horas para empezar a limpiar y ya posteriormente trabajar una sistémica. El agua sonificada, les digo, la trabajo entre 26 a 28 y les digo, principalmente es para empezar a introducir poco a poco el paciente el ozono y empezar a limpiar y que al momento de que tú metas una terapia sistémica, las reacciones no sean tan fuertes, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, Ok. Condiciones relacionadas con el estrés oxidativo. El estrés oxidativo
oxidativo puede jugar un papel en el desarrollo de una variedad de condiciones, incluyendo cáncer, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, diabetes, afecciones cardiovasculares como presión arterial alta, arteriosclerosis y accidente cerebrovascular, trastornos inflamatorios, síndrome de fatiga crónica, asma, infertilidad masculina, ¿vale? Entonces, todos estos trastornos están relacionados al estrés oxidativo. Y ojo, no es determinante, ¿eh? No es porque tengo estrés oxidativo voy a tener cáncer. No, muchas veces están relacionados. Puede que haya que nada más tenga una condición de las que están enlistadas, o hay quienes no la tengan tan marcada o no la tengan. Entonces, estas son de las enfermedades o condiciones más comunes que vamos a encontrar en relación con el estrés oxidativo. Y si se dan cuenta, pues prácticamente cada una está relacionada con los factores principales de un estrés oxidativo. Por ejemplo, una diabetes mellitus tipo 2 adquirida, pues para llegar a una diabetes tipo 2, evidentemente no hubo una buena alimentación durante toda su vida, ¿no? Ni siquiera buenos hábitos. Entonces, hay gente que dice, no, es que yo sí me cuido, pero me dio diabetes por un susto, ¿no? Que la diabetes no da por un susto, probablemente es un detonante, pero no. O sea, para que un paciente tenga diabetes mellitus, evidentemente hubo malos hábitos anteriormente para poder llegar a ese diagnóstico. Y si hay malos hábitos, evidentemente va a haber relación con un estrés oxidativo. Ok. Les decía que el estrés oxidativo va a estar relacionado con el envejecimiento o envejecimiento celular, ¿vale? ¿Por qué? Porque usualmente cuando encontramos un paciente con estrés oxidativo, donde primero se ve es en la cara. O sea, en la cara te das cuenta, ¿no? Si no está durmiendo bien, si está muy cansado, si está muy estresado en general, tú lo puedes darte cuenta visualmente por las líneas de expresión, provocadas principalmente a lo mejor por deshidratación del mismo paciente, las ojeras, la tonalidad de la piel también tiene mucho que ver. Y esa es una como característica principal que tú vas a ver al momento de hacer una detección de estrés oxidativo. Ahora, todos hemos visto a lo mejor a alguien que probablemente tenga unos 22 años y se va de 30. ¿Alguien conoce a alguien así? Sí, a muchos. ¿Sí? A muchas, ok. Y ahora, tú personalmente conoces, bueno, quiero pensar que los conoces, pero conoces sus hábitos, que digas, yo sé por qué él se ve más grande de su edad. Sí, por lo general es porque no duermen bien, son amigos míos de la carrera, entonces no duermen bien y se alimentan muy mal, comen cosas chatarra porque nunca tienen tiempo. Exacto. Entonces, es por Fíjense eso. que eso es el colmo, ¿no? Muchas veces como personal de salud, a veces somos los que, no digo que no nos cuidemos y no generalizo, no digo que todos, pero pasa mucho, ¿no? Que estamos de guardia, ya pues sales a urgencias o sales afuera a tomar el aire y están los demás doctores, ¿no? Fumando, sentados, con la coquita, ¿no? Para despertar o rendir. Entonces, lamentablemente muchas veces como médicos fomentamos mucho esta parte de la salud, pero muy pocas veces lo hacemos. Entonces hay que trabajar un poquito en ello. Pero bueno, aquí tenemos 3 puntos importantes. Acumulación de moléculas dañadas, deterioro progresivo de los mecanismos de reparación y aparición de enfermedades asociadas a la vejez. Nosotros podemos trabajar la parte estética, pero también funcional de envejecimiento, o sea, la cara, en pocas palabras, ¿no? Evidentemente, yo siempre lo he dicho, antes de meter, por ejemplo, algún tipo de relleno, algún tipo de toxina botulínica, ácido hialurónico. Antes de meter cualquier activo, primero es muy importante como el valorar al paciente, ¿no? A lo mejor tu paciente viene con líneas de expresión y te dice, ¿sabes qué? Ya quiere un Botox. Y probablemente esas líneas de expresión sean por deshidratación, está relacionado al estrés oxidativo. Entonces, si alguien trabaja algún tipo de producto o tratamiento, como algún relleno, yo les recomiendo más esto, ¿no? Y principalmente primero ver cuál es el factor por el cual el paciente requiere de algún relleno y probablemente con una desintoxicación podamos evitar meter algún tipo de activo. Entonces, nosotros podemos trabajarlo con 3 formas distintas. La parte funcional, que es la más correcta,
que es la vía sistémica, evidentemente, ¿no? Una voz unificada, una menor, mayor, todas las sistémicas que hay. Desintoxicar al paciente. Esa es la primera. Para reducir el estrés oxidativo y que las manifestaciones clínicas que se vean en la piel pues sean mínimas. Dos, hace ratito hicieron mención del PRP. El PRP igual estético es muy funcional y más con ozono como un vehículo funciona de maravilla. Y por último, pues los productos que ya les había mencionado, ¿no? El tema de los jabones con activo de ozono, como lo es el de elastina, colágeno, podemos trabajarlo justo para esta parte. Ok. Ya les hice mención del concepto, bueno, mencioné que son las radicales libres, pero no tenemos el concepto bien definido. Un radical libre es una molécula que cada día se produce en nuestro organismo como resultado de las reacciones biológicas que se producen en las células. Estos radicales libres son necesarios para mantener un buen estado de salud. Era lo que les decía, prácticamente tenemos que tener un equilibrio entre antioxidantes y entre radicales libres para poder funcionar. Pero ahora les pregunto, ¿creen que exista la posibilidad de que haya más antioxidantes que oxidantes? ¿O será imposible eso? Sí, sí existe la posibilidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Claro, también existe la posibilidad, así como podemos tener un aumento de oxidantes como no es un radical libre, también podemos generar una descompensación al revés, tener un aumento de antioxidantes. Nuestro propio cuerpo los produce en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus. Es por eso que es muy importante el contar con estos elementos, siempre y cuando estemos como en un estado equilibrado, por llamarlo así. Los sistemas biológicos producen radicales libres durante los procesos metabólicos normales y las células también producen antioxidantes que neutralizan el exceso de radicales libres. En circunstancias normales, el cuerpo puede mantener un equilibrio entre los antioxidantes y entre los radicales libres. Se denominan radicales libres a aquellas moléculas que tienen un electrón desapareado en su órbita más externo. Esto les confiere una capacidad de reacción muy elevada, por lo que son capaces de actuar en los sistemas biológicos produciendo cambios en la composición química de la estructura de los elementos celulares, que los hace incompatibles con la vida. Ok. Los derivados en la molécula del oxígeno son los que tienen mayor importancia en patología humana. Los organismos vivos han diseñado estrategias genéticas para defenderse de las agresiones de los radicales libres. Se trata de las enzimas que aceleran su inactivación, como la superoxidismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. ¿Alguien ha trabajado glutatión en algún tipo de cóctel en sueroterapia, por ejemplo? ¿O nunca nadie lo ha trabajado? No, nunca. Ok. La clase pasada, creo que fue la compañera Paola, si no me recuerdo, que hizo mención de vitamina C y de varios activos, ¿no? Me parece. No sé si está en la clase. No, mandó Mm, mensaje que no se podía conectar. ok. Ah, sí, justo. Es lo que acabo de ver apenas. Sí, es cierto. Ok. Bueno, hablamos de que esos tres activos son enzimas que aceleran su inactivación. Es por eso que el glutatión lo podemos encontrar mucho en sueros, por ejemplo, que son comercialmente vendidos como sueros antiedad o sueros rejuvenecedores, ¿no? Que prácticamente están compuestos de glutatión, en pocas palabras, ¿no? El glutatión también tiene que ser trabajado con mucho cuidado, ¿no? O sea, no nada más es meternos mililitros de glutatión, pero hay que trabajarlo con mucho cuidado, ya que como va a inhibir el efecto de una radical libre, tampoco podemos sobrepasar. Era lo que decía hace rato. No, también podemos encontrar una descompensación al revés, el encontrar más antioxidantes que oxidantes, y tenemos que cuidar mucho eso. Podemos generar nosotros también manualmente una descompensación tanto con seroterapia como con ozonoterapia. Es por eso que tenemos que tener bien marcados esos protocolos para evitar algún tipo de descompensación.
La vida media biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que está a su alrededor, provocando un gran daño a moléculas, membranas celulares y tejidos. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver una célula normal y cómo comienza a morir poco a poco por la multiplicación de los mismos radicales libres, pero principalmente el daño o una célula ya con un nivel de estrés oxidativo. Ese concepto sí es muy importante que lo apunten, el ERO. Es muy importante ya que va a formar parte del proceso al momento de trabajar un estrés oxidativo. El oxígeno es una molécula básicamente oxidante, pero necesaria para el metabolismo celular. Es el principal responsable de la producción de especies reactivas de oxígeno, ERO. Entonces, estamos hablando de que el oxígeno, aquí nos hace mención de que es un componente oxidante y que es necesario para el metabolismo celular. Es por eso que si nos vamos, por ejemplo, el mismo caso del paciente con tabaquismo, estamos hablando de que los pulmones, pues bueno, son como el filtro, ¿no? El filtro principal que tenemos del oxígeno a nuestro cuerpo. Y si yo consumo mucho tabaco, evidentemente voy a lesionar mi filtro principal de oxígeno y es por eso que la cantidad y calidad de mi oxígeno no va a ser la más correcta o la más óptima. Y al meter esa deficiencia de calidad de oxígeno, evidentemente va a verse manifestado tanto en órganos como en mi piel, porque no estoy oxigenando de manera adecuada. Me parece que igual la clase pasada alguien hacía mención de que alguien que fuma mucho tienen los dedos como morados, oscuros, ¿no? Entonces, evidentemente todo esto va relacionado tanto por el activo del mismo tabaco, porque la verdad desconozco qué lleva un tabaco, pero sabemos de forma general que son elementos dañinos para nuestro cuerpo, y tanto el humo que va a afectar directamente a los pulmones, les decía, el filtro principal. Pero ojo, un paciente con estrés oxidativo no necesariamente tiene que fumar y tomar mucho. Claro, que son los elementos que más van a llevarnos a un estrés oxidativo, pero ¿creen que, por ejemplo, un paciente que trabaje en una mina o en un lugar donde haya mucho humo pueda llegar a un estrés oxidativo, aunque él vaya al gimnasio, aunque él no consuma tabaco, no consuma alcohol, ¿creen que por el trabajo una persona pueda generar estrés oxidativo? Sí, por el daño pulmonar. Exacto. Entonces, les digo, no necesariamente esto lo vamos a encontrar en alguien que se va de fiesta cada fin, ¿no? Porque no es así. También lo podemos encontrar en personas que por el mismo trabajo o por la ciudad donde viven, podemos llegar a encontrar ese estrés oxidativo. Entonces, hablamos de que el ERO va a ser fundamental durante el proceso, ya que nos va a ayudar a la metabolización de las células durante el proceso. No todas las especies oxidantes tienen un origen endógeno. La existencia de factores exógenos como la radiación solar, toxinas fúngicas, pueden incrementar su nivel. Ya lo que les decía, tan solo el tema de la radiación solar, o sea, tú podrás ser una persona que se cuide mucho, ejercicio, lleve una buena alimentación, pero si constantemente estamos expuestos a la radiación, evidentemente también podemos encontrar una descompensación celular. Ok. Aquí tenemos dos porcentajes distintos, 95% y 5%. En el 95% encontramos que en condiciones normales las células metabolizan la mayor parte del oxígeno con la formación de agua sin formación de intermediarios tóxicos. Y en un 5%, mientras que un pequeño porcentaje forman tres intermediarios altamente tóxicos, dos de las cuales son literalmente radicales libres, el anión superóxido y el hidróxido. Ok. Ahora les decía, así como vamos a encontrar factores exógenos, que va a ser radiación, tabaco, mala alimentación, malos hábitos en general, que son factores como externos, también vamos a encontrar factores internos, o sea, un cambio fisiológico que produzca este aumento de radicales libres. Aquí tenemos eros endógenos.
En situaciones en las que existe una mayor actividad metabólica, etapas de crecimiento, desarrollos activos o procesos inflamatorios, ocurre una mayor demanda tisular de O2 y parte de él se metaboliza generándose en alto número de sustancias oxidantes. La segunda gran fuente de ERO también es endógena y está constituida por el metabolismo de las células defensivas, glóbulos blancos, tales como los polimorfonucleares, los monocitos y los macrófagos. En el ADN, los radicales libres en ocasiones se acumulan en las células y dañan otras moléculas, como el ADN, los lípidos y las proteínas, y es posible que este daño aumente el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Era lo que les decía, un estrés oxidativo no va a dañar nada más como a un grupo de células, o que yo les diga, solamente daña la piel, porque no. Realmente un estrés oxidativo es a nivel celular, o sea, todas, o en gran mayoría. Y aquí estamos hablando de que podría haber afectaciones directas en el ADN. Entonces, ya hasta este punto estamos hablando de un riesgo de cáncer y de demás enfermedades que podemos llegar a encontrar por una descompensación o un alto nivel de estrés oxidativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Protección antioxidante. Aquí ya es cuando entramos nosotros. Pero antes, les decía, al final les puse una diapositiva, quien ya lo revisó, ya lo debe haber visto, donde viene como un tipo de estudio, una prueba pequeña en la cual podemos hacer una detección de grado de estrés oxidativo, pero en mi experiencia considero yo que no es tan importante, ¿no? El gastar como en ese tipo de pruebas. Claro, que te va a llevar como un grado exacto, de cierto modo, pero muchas veces tú te vas a dar cuenta de un estrés oxidativo visualmente, ¿no? Y si no es visualmente, es por el interrogatorio que le vamos a hacer al paciente, por todas las manifestaciones clínicas. Y al inicio les pone un ejemplo del dolor de cabeza, ¿no? Que les decía, va a haber quien le duela todo el tiempo la cabeza y esté pastilla, pastilla, pastilla. Y un dolor de cabeza, por ejemplo, como cualquier manifestación clínica, signo o síntoma, tenemos que evaluar el factor principal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que le llega un paciente a consulta. Oye, doc, fíjate que todo el tiempo me duele la cabeza, todo el tiempo me duele la cabeza, supe que tú pones ozono y el ozono lo corta, ponme, ¿no? Ponme una terapia de ozono para que se me quite el dolor de cabeza. Pero entonces el paciente ya te dijo que se empastilla cada 3 horas, se avienta 2 pastillas de 500 y nada más no, y no se va, y no se va, y no se va. Pero aquí es donde entramos nosotros al hacer una anamnesis más completa, ¿no? El preguntarle cuántas horas ha dormido, cuánta agua ha consumido, cómo es su alimentación, si es que ha estado bajo mucho estrés laboral, familiar, problemas igual emocionales, ¿no? Porque muchas veces decimos, tengo un dolor de cabeza, pues ya, una pastillita, ¿no? Quiero pensar que todos los que estamos aquí, antes de tomar una pastilla, pues sí pensamos bien esto, ¿no? Es decir, ok, ¿cuánta agua he tomado hoy? O a lo mejor ocurrió un suceso hoy que me puso muy de malas, por eso tengo dolor de cabeza. Entonces, por eso es muy importante que así como con el dolor de cabeza, también evaluemos las demás manifestaciones clínicas. Un ejemplo, oye, doc, no puedo hacer del baño, ¿no? Hazme una rectal. Ok. ¿Cuánta fibra estás consumiendo? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cuánta agua consumes? ¿Cuántas veces comes al día, no? Y les digo, claro, el ozono es maravilloso, es muy bueno en cualquier presentación. Pero antes de meterlo, como a ver, espérate, vamos a ver primero por qué estás así. Ya, si una vez que resolví la problemática o identifiqué el factor me conlleva a decir, ¿sabes que te pongo ozono? Lo hacemos. Pero primero el hacer un buen historial clínico para determinar si necesita o no ozono. Y si lo necesita, ¿cómo lo voy a introducir? A lo mejor y simplemente nada más le voy a dar un aceite de ozono en gotas, o a lo mejor nada más requiere de una rectal, o a lo mejor ese paciente sí requiere una sistémica de mayor, no lo sé. Entonces, es por eso que tenemos que hacer un buen análisis antes de trabajar con ozono, al menos aquí en este asociativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un antioxidante?
Es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los radicales libres mediante la liberación de electrones en nuestra sangre, los que son captados por los radicales libres. Sistemas de defensa de un antioxidante celular. Estos mecanismos son adecuados a la muy corta vida media de los radicales libres y comprenden moléculas pequeñas endógenas y exógenas con capacidad antioxidante. Los antioxidantes exógenos provienen de la dieta y dentro de este grupo se incluyen la vitamina E y la vitamina C. Ahora, es por eso que les digo, en el mercado, tanto en la parte clínica como en la sociedad en general, podemos encontrar tantos productos que los venden como productos milagrosos, que bueno, en su gran mayoría van a traer elementos que son antioxidantes. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de los grupos, perdón, de los jugos antigripales, ¿no? Que prácticamente están hechos de vitamina C. Llevan toronja, llevan naranja, o sea, prácticamente son elementos que son antioxidantes para evitar que te enfermes. Entonces, él les decía, por otro lado, ¿qué otro ejemplo? Prácticamente, les decía, el tema de los sueros, por ejemplo. Yo he escuchado mucho el concepto de suero rejuvenecedor, suero antiedad, que prácticamente es vitamina C y glutatión, que son antioxidantes. Y es por eso que hay gente que dice, no, pues yo me pongo mi suero antioxidante o rejuvenecedor cada mes. Pues sí, prácticamente te están limpiando, ¿no? Porque usualmente las personas que recurren a un suero de rejuvenecedor o a un suero de control de peso, por ejemplo, va a haber quien esté, ¿cómo se dice?, en contra de estos sueros, y es totalmente válido, pero sí existen la sueroterapia para control de peso, para rejuvenecer, pero prácticamente les digo, no es que sean malos, pero son cosas que podemos encontrar en la alimentación o que probablemente podamos evitar con una buena alimentación. Ok, cuando hablamos de activos que nos van a ayudar a controlar el estrés oxidativo, un antioxidante, tenemos 4 elementos importantes. Uno, que es el ozono, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, y les comparto otros 3, ácido alfa-lipoico, glutatión y vitamina E, ¿vale? Prácticamente los 3 activos independientes al ozono son activos que podemos encontrar en sueroterapia, ¿vale? Para controlar justamente esta parte del estrés oxidativo. El ozono es un potente antioxidante de hecho, en las medicinas antioxidantes, el ozono es el mejor rejuvenecedor y el que más cambios sustanciales aporta. El ozono tiene la capacidad de hacer que la célula que funciona mal vuelva a funcionar bien. Por ejemplo, una persona de 60 años sin ninguna patología puede ayudar a poner en marcha su sistema orgánico gracias a la aplicación de ozono y de esta manera su cuerpo no se desgastará tan rápido e irá envejeciendo en mejores condiciones. Por lo tanto, el ozono tiene una aplicación dentro de la medicina preventiva. Entonces, era lo que les decía, el ozono lo podemos trabajar como rejuvenecedor, como un tratamiento detox, ¿no? Como ustedes le quieran dar el enfoque, pero prácticamente lo que hace es equilibrar tu balance entre antioxidantes y oxidantes, que son los radicales libres, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? Comparando el ozono en particular con, por ejemplo, sueros vitaminados faciales, ¿qué sería mejor para un paciente? O también habría que valorar el estilo de vida y todo lo que hemos estado hablando ahorita. Ok, yo, o sea, si a mí me dieran la opción de decir, ¿qué trabajas? ¿Suero, faciales o ozono? Yo me iría primero por ozono. Me iría por oxigenar las células. Entonces, ya si de plano no veo respuesta, que eso es muy raro que pase, pues ya me iría como por otra presentación, pero era lo que les decía, por ejemplo, en la parte cosmetológica, antes de yo meter un relleno, primero valoro al paciente. A lo mejor y simplemente le hago una terapia menor, le hago una rectal, entonces si a mí me dieran a elegir de las 3 cuál escojo, yo me iría primero por ozono,
para poder desintoxicar al paciente y pues poder tener un buen resultado. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ok. Diagnóstico. Les decía, existe pruebas que nos ayudan a llegar a un nivel exacto de un estrés oxidativo, pero prácticamente eso lo podemos hacer con un buen historial clínico. O sea, con un historial clínico, tú determinas si tu paciente tiene o no tiene estrés oxidativo, ya sea por el interrogatorio o de forma visual. Ok, aquí tenemos este dispositivo o este método de diagnóstico que se llama prueba de ROM o de ROM. Permite medir el estrés oxidativo. La prueba de ROM, que es de metabolitos de oxígeno reactivos, mide los hidroperóxidos en plasma, cuantificando el estado de oxidación de la sangre. Esta prueba es una medida del estado entre la producción de radicales y la defensa antioxidante o capacidad antioxidante del organismo. Un valor elevado en la prueba puede indicar tanto un incremento en la producción de radicales dañinos como una disminución de las defensas antioxidantes o la coincidencia de ambas alteraciones. Prácticamente es este dispositivo, ¿vale? Es una prueba, parece, a como se ve el empaque, se ve como una prueba de VIH, muy similar. Y yo en lo personal, si les soy muy honesto, nunca he tenido que recurrir a este tipo de pruebas y no porque sea un máster ni mucho menos, porque no. Pero les digo, prácticamente tú te das cuenta por el interrogatorio. A menos de que no sea tan exacto, dices, bueno, optaría por este tipo de pruebas. Pero ahora les pregunto, ¿qué tipo de preguntas harías para llegar exacto a determinar si tiene el paciente o no un estrés oxidativo? Si yo fuera tu paciente, ¿qué me preguntarías? En la última semana, ¿qué come normalmente? Sus 3 comidas normales. Si realiza o no ejercicio, si fumó o actualmente fuma, hábitos del sueño, más o menos a qué hora se duerme o si tiene vida nocturna, si es a qué se dedica sobre todo, por ejemplo. Ya el hecho de que sea o que sea el paciente algún trabajador de la salud o que sea guardia de seguridad ya es factor de riesgo de entrada. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Algo que mencionaste que me parece muy importante. Si yo te dijera, fíjate que sí consumí mucho tabaco y muchas toxicomanías, pero hace 5 años. Ahorita, actualmente ya no consumo nada de eso. ¿Crees que actualmente todavía podría encontrar secuelas o ya no? Según yo, sí, todavía pudiera haber secuelas de las sustancias que se introdujo. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Yo digo que sí, porque ya hay un daño a la célula. Como mencionó, con los radicales libres, pues es lo que se hace, o sea, se daña la célula como tal. Entonces tendrías que aplicar algo, por ejemplo, ozono o algún otro tratamiento para regenerar eso. Ok, muy bien. Claro, siempre va a quedar un antecedente, ¿vale? Así tenga 5 o 10 años, siempre va a existir este antecedente. Tengo una paciente que, por ejemplo, me dice, yo consumía muchísimo tabaco, más de una cajetilla diaria, y actualmente ya no tengo problemas pulmonares, eso es lo que ella dice, pero tiene muchos problemas de memoria, muchos. Bueno, aparte porque también consumía muchas toxicomanías, pero menciona que ya tenía temas de memoria, temas de concentración también. Entonces, por supuesto que una toxicomanía, sea alcohol, tabaco o la que sea, siempre va a repercutir de distintas formas. Puede que en alguien sea muy marcado o puede que en alguien probablemente visualmente no se detecte tanto, pero ya de una forma interna probablemente podríamos llegar a encontrar cambios significativos o secuelas principalmente. Entonces, muy bien, todas las preguntas que hizo mi compañero, que son preguntas muy básicas, prácticamente que podríamos hacer dentro de un interrogatorio, nos ayudaría a saber también si tenemos un estrés oxidativo. Les decía, este dispositivo o este tipo de prueba nos ayuda a conocer como un grado exacto, ya en números, o sea, ya un número de grados.
Es una muestra de plasma con respecto a una sustancia específica, aminoaromática modificada, utilizada como indicador en cromogeno. El suceso se asocia con el cambio de calor gradual y progresivo hacia la rosa de la mezcla de reacción plasma más cromogeno, inicialmente incoloro. El cambio de color es medido por un dispositivo que convierte en un número la capacidad de oxidación así determinada. La concentración de hidroperóxidos se correlaciona directamente con la intensidad del color detectado. Tenemos aquí una escala en la cual podemos medir el resultado. Les digo, según bibliografías, hay dispositivos que te alojan simplemente el color y otras ya el número exacto. Y con esta tablita podemos conocer como un número exacto de grado del paciente de estrés oxidativo. Tenemos un valor normal, un valor como en riesgo, un valor bajo, un valor medio, un nivel alto y un nivel muy alto de estrés oxidativo, ¿vale? Entonces, ya si a alguien le gustaría como investigar en precios, la verdad es que sí desconozco cómo se maneje eso porque nunca las he utilizado, pero a lo que escuché entre otros colegas es que me parece que no son muy económicas, pero pues igual podrían investigar más a detalle este tipo de pruebas para ver si realmente podríamos llegar a tener un resultado exacto, como lo menciona la bibliografía. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok. Entonces, en pocas palabras, el estrés oxidativo lo podemos encontrar en la mayoría de las personas, ¿vale? Yo creo que de los que estamos aquí, no descarto la posibilidad, pero probablemente todos tengamos un grado de estrés oxidativo, más porque somos personal de salud, ¿no? Les digo, no generalizo, pero muchas veces por la carga de trabajo, por los horarios, pues el horario o las jornadas pueden ser muy diversas. A menos de que tengas tu consultorio o trabajes en una especialidad, pues a lo mejor el horario no es tan pesado, pero ya un médico, un urgenciólogo, un traumatólogo, no lo sé, un hospital donde pueda tener guardias nocturnas, sí es un poquito más pesado, ¿no? Ya lo que platicábamos hace rato, muchas veces como personal de salud fomentamos mucho la salud y somos los que menos nos cuidamos. Por saturación de trabajo no comemos o nos estresamos, bueno, al menos yo no, pero sí muchos colegas, ¿no? De me estreso y un cigarro. No, de ley. Les decía, me pasaba mucho en IMSS, salía en las noches cuando tocaban guardias nocturnas y veíamos todos los médicos, ¿no? Afuera, fumando y platicando. Y después ya los metíamos nuevamente. Entonces les digo, no generalizo, pero a veces por el tema del trabajo, el mismo estrés laboral, podemos generar un estrés oxidativo. Y les digo, no descarto la posibilidad, pero probablemente de las cuatro personas que estamos aquí, yo creo que todos tenemos estrés oxidativo. A lo mejor unos más o unos menos, pero yo considero o quiero pensar que a lo mejor sí. O alguien tiene la seguridad de que diga, yo no tengo estrés oxidativo. ¿No? Yo no. Ah, ok. ¿Tiene muy buenos hábitos entonces? No, decía, yo no lo descarto. Ah, yo pensé que no tenía estrés oxidativo. Dije, qué padre. Ok. Dije, pase rutina, pase tips. Les digo, muchas veces por el trabajo, cuestiones emocionales, muchos elementos pueden conllevarnos a un estrés oxidativo. Obviamente va a haber personas con un grado más alto que otras, pero mencionaba el compañero, ¿no? Ya una vez preguntando si es personal de salud o guardia de ley tiene estrés oxidativo. Entonces, prácticamente hay que trabajar poco a poco eso, ¿vale? Ahora, les explico, vamos a hacer la primera actividad que prácticamente no es tan compleja, es un poco sencilla. Tenemos una semana para entregarla de aquí al siguiente jueves. Va a ser un mapa conceptual del estrés oxidativo, ¿vale? En donde vamos a poner de forma sintetizada todo lo que involucra estrés oxidativo, ya sea que ustedes lo entreguen en Word, en PowerPoint, en PDF, ustedes deciden en la forma del documento. Igual va a ser válido si alguien dice, yo me acomodo más en una libreta, yo cuando esté bonito y legible,
Perfecto, ¿no? Y ahí vuelvo a meter el tema de como médicos, ¿no? A veces ni se nos entiende. Ok, Karina, levantaste la mano. Sí, ¿podemos utilizar alguna aplicación como Canva o así? Sí, sí, sí. Canva o algún otro tipo de aplicación que para ustedes sea un poco más fácil trabajar, está perfecto, ¿vale? El día de mañana, más tarde el sábado, les voy a aperturar aquí en Teams para poder subir la plataforma. Si no, pues ya les avisaré y me lo enviarían por WhatsApp, ya sea de forma privada, de preferencia, o al grupo, ¿vale? Pero voy a tratar de apurarme para poderles darles acceso aquí en Teams y puedan subir su actividad. Si para ustedes es un poquito más fácil, o bueno, más bien les pregunto de una vez, ¿quieren que lo hagamos en Teams o para ustedes es más fácil por WhatsApp enviar el documento? No tengo problema con entrar aquí. ¿No? Tampoco. Ok. Entonces, más tarde les digo, el sábado les envío como a dónde los vamos a subir los documentos. Les digo, prácticamente va a constar de mínimo 2 hojas, porque en la primera hoja van a venir su nombre de ustedes, el diplomado, título y la fecha, ¿vale? Como una portadita pequeña para que sea más fácil identificar los documentos. En la primera hoja va a venir su portada y ya en la segunda viene su mapa conceptual, ¿vale? Ya si tú dices, ¿sabes qué? Yo me quiero aventar 3 hojas de mapa, es totalmente válido, cada uno define cómo lo hace, pero esa sería nuestra primera actividad. Ahora, creo que no habíamos desglosado bien el tema de las evaluaciones. A mí personalmente, para mí es más fácil evaluarlo como por partes. ¿De qué manera? Todavía nos falta, me parece, otro tema de teoría antes de empezar con terapias de ozono ya infiltradas. Me parece que en su calendarización, si se enviaron, van a encontrar primero las sistémicas. ¿Cierto o falso? ¿O cómo les aparece a ustedes? ¿O no tienen como su programación de temas? No me acuerdo, a ver. Sí, sí, nos mandaron, pero Ok, 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 ok. Bueno, miren, les platico. En las calendarizaciones, usualmente primero van las sistémicas, rectal, menor, mayor, y después las intraarticulares. Pero a mí me gusta primero dar como prioridad a las intraarticulares para que vayamos viendo qué onda con las dosificaciones y ya posteriormente sistémicas, ya que estemos como un poquito más empapados. Que yo sé que la mayoría ya se dedica a esto y es un poquito más fácil, pero que no, pues para que nos vayamos adaptando poco a poco. O si ustedes dicen, no, profe, sí quiero ver primero las sistémicas, lo hacemos, pero yo considero que primero empezaremos con interarticulares para que nos vayamos adaptando con el tema de las dosis y ya posteriormente que ya haya un buen manejo de dosis, ya va a ser más fácil el aplicarlas a una terapia sistémica. Quiero escucharlos, ¿qué opinan? Se me hace mejor de manera local inicial. Ok, entonces vamos a empezar con las locales. Ahora, esta primera unidad, que es la que pronto ya vamos a cerrar, se evalúa con una preguntas muy sencillas de opción múltiple. Yo lo hago en Kahoot, no sé si alguien ha entrado en esa plataforma, ¿vale? Que es, como profesor es muy divertido, no sé si como alumno también lo sea, pero bueno, a mí me divierte mucho. El caso es que son preguntas muy sencillas de opción múltiple que ya yo les enviaré el link, ya que terminemos el siguiente tema, definamos en farmacodinamia, farmacocinética del ozono, y se evalúa, se hace el quiz de 20 preguntas, igual van a tener como una semana completa para decidir en qué momento entran, y les digo, prácticamente yo los exámenes o esas pequeñas evaluaciones, a esas alturas, bueno, sabemos que prácticamente nos funcionan para fortalecer conocimientos, ¿no? Entonces, si alguien no obtiene un resultado muy óptimo, pues me dice, profe, ¿sabes qué? Fíjate que en el tema de Declaración de Madrid, las preguntas me fue un poquito mal, podemos resolver dudas y lo hacemos. Créanme que de mi parte siempre me voy a prestar
a que resolvamos dudas. Así tengamos 10 dudas, las 10 dudas las resolvemos, ¿vale? Entonces, por favor, siempre háganme llegar las dudas para que sea un poquito más fácil el ir trabajando. Ahora, cuando empecemos intraarticulares, igual vamos a ver aquí en clase la anatomía, la presentación de la teoría y posteriormente pasamos al abordaje. Voy a ver quién de mi familia se deja aquí una infiltración para hacerla aquí en vivo. Si no puedo hacer la infiltración en vivo, les haría un video, bueno, los videos detallados en dónde entrar, ¿vale? Igual me gustaría que cuando empecemos con las infiltraciones locales, quien pueda prácticamente tenga a su paciente frente a la cámara, ya que empecemos con la palpación, para decirles, ok, tienes que sentir tal cavidad, en tal movimiento lo vas a sentir, para que ustedes vayan palpando y es más fácil identificar los puntos, ¿vale? El video de cada articulación lo van a tener del método de abordaje. Casi todas las terapias las van a tener. Yo creo que la que no podría hacerles videos la rectal, pero pues igual les explicaría cómo el proceso, cómo se llena todo. O a menos de que consiga un paciente que se deje, pues ya les tendré un video. Si no, pues lo haré así como con un maniquí, ¿vale? Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? No, Perfecto. Muy bien. Entonces, hoy terminamos un poquitito antes. No sé si alguien quiere resolver otra pregunta, tocar el tema desde otro punto de vista o concluimos, como ustedes me digan. yo tendría otra duda y va casi de la mano otra vez con el apartado de cosmética. En la diabetes se produce daño del cabello, sobre todo a nivel folicular, me imagino que también por el estrés oxidativo. ¿Sería nuevamente más efectivo dejarle un shampoo ozonizado a un paciente o un shampoo con células madre y factores de crecimiento? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Ok, en pacientes con daño directamente en folículo, lo podemos trabajar con elementos importantes. Uno, sencillo, el shampoo, ya sea con células madre, factores de crecimiento u ozono. Será como el principal o el de cajón, ¿no? Dos, serían infiltraciones de PRP a nivel como subdérmico, dar unos piquetitos de PRP para la regeneración del folículo, ¿vale? Esa sería como la segunda opción. Y tres, que yo la veo un poquito más viable, es el alta frecuencia con aceite de ozono. Entonces, yo lo que hago es poner, aprovechando aquí mis entradas, le pongo un poquito de aceitito de ozono, ponemos aceite de ozono y pasamos la alta frecuencia, tiene un cepillito de cristal y prácticamente cepillamos el cabello, cepillamos y va a ayudar a fortalecer y a la regeneración de... Muchas veces de alta frecuencia lo vamos a encontrar en salones de belleza, por ejemplo, pero ellos no trabajan el aceite de ozono, simplemente pasan en alta frecuencia porque fortalece muchísimo el cabello. Entonces, un plan de tratamiento para un paciente con alopecia o el caso que mencionan de la diabetes sería, uno, el shampoo, ya sea con células madre u ozono, dos, el cepillado con alta frecuencia y tres, como el nivel más alto, sería la infiltración de PRP, ¿vale? A nivel subdérmico, en donde tenemos las decaídas de cabello para hacer una estimulación de la producción del folículo. Vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Igual, si gustan, les voy a preparar una presentación como de todos los productos que existen, tanto de cosmética como clínicos, con ozono, ¿vale? Cremas de árnica, shampoos, talcos, todo el grupo de cremas que existen a base de ozono, que prácticamente el ozono va a funcionar como un vehículo. Por ejemplo, a nivel cosmetológico en cara, ya les había hecho mención, por ejemplo, de jabones, ¿no? Jamones de colágeno, elastina y baba de caracol. Son como los principales cosmetológicos. Pero también podemos encontrar cremas, ¿vale? No recuerdo muy bien el nombre, pero son cremas que justo son de colágeno o son cremas aclarantes, porque también existen cremas aclarantes,
con el vehículo del ozono para, pues justamente aclarar, ya sea la cara o algunas zonas donde encontremos la piel un poquito lesionada, ¿va? Entonces les digo, ya si quieren les diseño una presentación como con productos generales que existen con ozono para que lo implementen en su consultorio o en su clínica. ¿Vale? Ok. Entonces, si no hay más dudas, hemos concluido. Les digo, ya sea el día de mañana o el sábado, les notifico en dónde vamos a entregar la actividad y tienen de aquí hasta el siguiente jueves, ¿vale? Tenemos una semana completa para hacer su mapa conceptual, ¿vale? Ahora sí, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Cuídense. Bye.